Significado de la película Autor Orfeu par Aleer 4 minutes publicado 22.11. 2019 Actualizado 22.11. 2019 Sin City fut originalement une série de comics del artista Frank Miller, que furent levado al cine en 2005. Robert Rodriguez consiguió dar vida a este cómic sin perder todo el encanto de la novela original. El estilo visual de la película pretendia parecerse lo máximo posible al material de origen. ¿De qué trata la película? A excepción del prólogo y el epílogo, la película se compone de tres historias independientes que tienen lugar en la ciudad ficticia de Basin City. Primera historia, es Cabrón Amarillo. El detective Hartigan, interpretado por Bruce Willis, en el último día de su trabajo como policía, persigue a un maníaco pedófilo, Rourke Jr. Este último está seguro de su impunidad, ya que es el único y querido hijo del senador de la ciudad. Rourke Jr. está seguro de que toda su acción quedará impune. Hartigan salva a la última víctima del pederasta, una niña de 11 años, Nancy, y deja lisiado al agresor. El compañero de Hartigan, comprado con dinero del Senado, dispara al héroe por la espalda. En el juicio, Hartigan es condenado a 8 años de aislamiento. Lo único que le sostuvo todo los años en prisión fueron las cartas de la niña rescatada, Nancy. Cuando él dejó de escribir, Hartigan cayó en la desesperación. Salió de la cárcel y entonces completó lo que había empezado matando al maníaco y a sí mismo, cortando a la familia Rourke cualquier posibilidad de llegar hasta la niña. Segunda historia, El duro adiós. El personaje central de la segunda historia era un tipo llamado Marv, Mickey Rourke. Un día se despertó en la cama con una chica muerta, Goldie. La policía, sospechando que Marv ha asesinado a su novia, comienza a perseguirle. Tom consigue escapar y su tarea se convierte en calcular el verdadero asesino en la persona del cardenal Rourke. Historia 3, El gran asesinato, el protagonista Dwight vigila a las prostitutas de Old Town. Dwight protege a su nueva novia del antagonista Jackie Boy. Ellie subandavan a Old Town, donde empieza a amenazar a la prostituta Becky con una pistola. Debido a este precedente, Jackie Boy es asesinado por Mio, una chica sicaria. Pero nadie sabía que Jackie Boy era policía. Se desata una lucha entre el sindicato, que suena desde hace tiempo con apoderarse de la vieja ciudad, y las prostitutas liderada por Dwight y Gale. Cabe destacar que Quentin Tarantino fut invitado a trabajar en la parte más sangrienta de la película. El significado de la película Sin City. Sin City, Basin City, se correspond bastante con su nombre. La problemática centrale de la película est la confrontation del bien y el mal. Los protagonistas personifican una especie de Salvador en un mundo de suicidad y maldad. Intentant luchar por su idéal. La motivation de los personajes est bastante banale. Se trata de protéger el honor, defender su interés, luchar contra el poder criminal. Sin embargo, el final feliz de las historias de Basin City no es peculiar. A menudo los héros mueren, aunque su muerte sea injusta. El estilo de la película se adapta perfectamente a la historia. Los tonos sombríos del blanco y negro se diluyen ocasionalmente con détails de color. Estos détails pretenden mostrar la viveza de cada personaje, revelar su carácter. Sobre todo y nada en otra palabra, la película de Robert Rodriguez no tiene ningún significado oculto diseñado para llegar a todo el mundo. El objetivo inicial del director era trasladar el estilo del cómic a la pantalla lo mejor posible. Cumplió con la tarea a las mil maravillas, literalmente, todos los críticos de cine elogiaron la imagen inefable y distinta de otra película. ¿Qué es lo fascinante de Sin City? Le jeu de los diálogos, la trama o los personajes profundos. Et la asombrosa estilística, que transporta al espectador al vicioso mundo de Basin City. Sin embargo, ¿es posible justificar la calidad media del caramelo con un envoltorio bonito? Tarde o temprano el espectador, especialmente el que no está familiarizado con los cómics, se da cuenta de la aridez y el manido de la trama. La imprevisibilidad está muy bien.
pero no debería distraer la atención del espectador de los defectos evidentes de la película. En defensa del dibujante y guionista a tiempo parcial Frank Miller, el cómic salió a la venta a principios de los 90. Es un clásico, pero no un clásico. Es un clásico, pero un clásico que no gustará a todo el mundo. La falta de sentido de la película queda más que compensada por la encantadora combinación de belleza y una enorme cantidad de sangre y crueldad. El significado del final de la película. El final de la película da que pensar. En el ascensor, un asesino anónimo vestido con una bata de médico se encuentra con Becky, una prostituta que ha escapado del casco antiguo. La chica está hablando por teléfono, pero el asesino la distrae y le ofrece un cigarrillo. Los ojos de la chica se llenan de miedo, se da cuenta de que está a punto de morir. La frase, te quiero, mamá, significa que la chica se despide de su madre para siempre. En conclusion, digamos que Sin City es una película de la série El arte por el arte. Es una buena película de acción, más que buena. Pero no hay que buscar ningún sentido. Admin.